Eso no significaba que no hubiesen habido luchas, las habían habido y muchas, pero no habían tenido las condiciones hasta ese momento de lograr su independencia. Había un gran fermento de las manifestaciones de descontento, rebeliones de esclavos, rebeliones militares. Aquí en Puerto Rico, de 1814 a 1850, se produjeron 22 rebeliones de esclavos. Y los esclavos no necesariamente, ¿verdad?, estaban planteándose la independencia o un futuro mejor para el país, pero sí estaban planteando la necesidad de acabar con la institución esclavista y de que se obtuvieran la libertad al precio que fuera. Y finalmente apuntamos el gran fermento cultural del liberalismo burgués que se desarrolló en el país durante esos años. Ustedes habrán leído obras como El Jíbaro de Manuel Alonso, El Aguinaldo puertorriqueño, de un grupo de estudiantes puertorriqueños residentes en Barcelona, la mayoría de ellos estudiando medicina, que escribieron ese libro, o escribieron en ese libro. Posterior al Grito de Lares, La Charca, El Negocio, Garduña, de Rosendo, de Manuel Seno Gandía. Y la característica principal de ese fermento cultural, repito, del liberalismo burgués puertorriqueño, era la dura crítica a la miseria, el atraso económico y la cultura predominante en este país. Y es bien importante que hagamos énfasis en esto, porque en el independentismo que yo me desarrollé, y nos hemos desarrollado algunos de los que estamos aquí, fue un independentismo que intentó incluso negar esas realidades o pasarle un barniz a esas realidades para que con argumentos nada sólidos pues pudiéramos justificar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Por eso hago énfasis particular en que Puerto Rico vivía en unas condiciones de sujeción colonial sumamente graves, donde la población trabajadora, particularmente los esclavos y los peones o jornaleros, vivían en unas condiciones totalmente de miseria. Y en ese sentido, la herencia española para esos sectores de la población puertorriqueña era una herencia totalmente negativa de explotación salvaje. Los sectores independentistas que dieron pie al Grito de Lares y otros sectores que compartían preocupaciones democráticas con los organizadores del Grito de Lares, tenían una serie de demandas fundamentales. Eso no significa que en el momento específico del Grito de Lares las hayan enarbolado concretamente. Significa que durante los años antes, durante el grito y posteriormente, esas fueron las demandas principales que se discutían en el país, y que ese sector liberal, particularmente hijos de hacendados, profesionales que habían estudiado fuera de Puerto Rico, la mayoría de ellos, planteaba como elementos fundamentales para que se desarrollara la sociedad puertorriqueña. Y veían en el capitalismo agrario de carácter industrial, a través particularmente de las centrales azucareras, del establecimiento de escuelas y de un proceso educativo amplio para todo el país, pues las cosas que se debían comenzar a hacer en este país. Les voy a citar del libro La Revolución Puertorriqueña de 1868 del compañero Francisco Moscoso, profesor de esta universidad. Que dicho sea de paso, pese a la brevedad, es uno de los mejores escritos que conocemos de este periodo histórico. Señala el libro que a nivel económico se estaba exigiendo
el libre comercio pleno entre las Antillas y España, libre abanderamiento de buques extranjeros para darle entrada a la isla. Los únicos buques extranjeros que podían entrar a Puerto Rico, además de los de España, que eran extranjeros, eran los de Estados Unidos, porque España tenía un arreglo especial con Estados Unidos. Disminución de las tarifas aduaneras, libre importación de artículos de subsistencia, por ejemplo harina de maíz, etc. Equidad contributiva entre el comercio, la industria y la propiedad territorial, porque había discrimen en la forma en que se aplicaba en el país esa medida. A nivel político, la denuncia del régimen monárquico absolutista y del despotismo colonial. Las libertades individuales, libertad de pensamiento, libertad de prensa, que fueran garantizadas. La abolición definitiva de las facultades omnímodas, que se acabara con eso de que nombraban un gobernador y ese gobernador podía hacer y deshacer aquí en el país. Que hubiese una representación proporcional en el Parlamento de España, un diputado por cada 45,000 habitantes. Fíjense, esa no es una medida independentista, eso es una medida integracionista o asimilista, como le decimos aquí en Puerto Rico. O sea que había un sector dentro de este conglomerado de fuerzas que exigían la democracia y exigían cambios fundamentales, que abogaba por la integración como provincia de España. Y no eran pocos, ¿saben? Pero de eso discutiremos un poco más adelante. En el plano social, la abolición del régimen de la libreta de jornaleros y la abolición radical e inmediata, con o sin indemnización, de la esclavitud. La esclavitud, o la abolición de la esclavitud, se convirtió quizás en el eje fundamental. Y esto es bien importante por lo que decía ahorita. La esclavitud era el centro fundamental o primario de la producción. Y siendo así, cualquier ataque a la esclavitud implicaba el ataque a uno de los sectores más poderosos de la sociedad puertorriqueña en ese momento, que eran los hacendados de la trapiche o centrales, como se le llamó posteriormente, plantaciones de azúcar, de caña de azúcar. Esas eran, citadas así a la ligera, varias de las demandas principales de los revolucionarios de ese momento y de otros sectores que no necesariamente eran revolucionarios. Cuando uno analiza la diversidad de fuerzas que participaron en el Grito de Lares, se percata de que aunque no hubiese establecido por escrito un pacto o un contrato para una alianza entre sectores de clase o clases sociales, sí se dio una alianza en la práctica, y que esa alianza estuvo dirigida por los sectores más avanzados de la burguesía criolla en ascenso. Esta burguesía criolla en ascenso, que militaba en las filas independentistas, y hago la salvedad porque había un gran sector de la burguesía de ese momento, la burguesía agrícola, que no favorecía la independencia, favorecía el que se pudieran lograr unos cambios democráticos principalmente en algún momento, pero no favorecía la independencia, porque esa burguesía se nutría, se privilegiaba de la alianza con el colonialismo español. Por lo tanto, veía con malos ojos el que se estuviera hablando de independencia, porque esa independencia podría tener un efecto negativo sobre sus intereses económicos.